No sé si te has preguntado con frecuencia por qué el mundo está como tan al revés, por qué hay tanta descomposición social. No sé si en tus reuniones sociales hay queja de tus amigos, compañeros, compañeras, tus tíos, tus hermanos, en los que dicen, no, este mundo está al revés, tantas guerras, tantas cosas difíciles, tanta descomposición moral en general. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo que es una frase célebre de nuestro Señor Jesucristo. La mies es mucha, los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverri. Y hoy vamos a hablar precisamente de este tema y como siempre, pues vamos a traer la palabra de Dios que nos ilumina, que es una lámpara a nuestros pies, que nos da claridad, que transforma nuestra vida, que nos cuestiona, que nos llena de esperanza, de fortaleza y de consuelo. Vamos, para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas de este programa, a leer del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 1 al 12. Lucas capítulo 10, verso 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hay allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, estamos hablando de este tema tan especial. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. Ciertamente, es mucha la mies, es mucha la necesidad de conversión. Si tú te pones a ver, todos los psicólogos, consejeros espirituales, sacerdotes, laicos comprometidos, al menos de nuestra Iglesia Católica, vivimos a reventar de tiempo, vivimos full. No tenemos tiempo para contestar correos, para atender muchas personas, para ir a hacer predicaciones, congresos, en fin, todo este tipo de trabajo misional con el que el Señor de alguna manera nos ha pedido, al que el Señor nos ha pedido que vayamos a hacer, unos de una manera y otros de otra manera, unos con la música, otros con la predicación, otros con los retiros espirituales, otros con las enseñanzas, los talleres, los cursos, en fin. Otros con la consejería, con el consuelo a las almas que están tristes, en depresión, en angustia, en fin. Se necesita realmente muchos trabajadores en esta mies. De verdad que se necesitan montones de personas que tengan una convicción profunda en el Señor y que tengan las ganas, el ímpetu y el empuje de salir a anunciar el reino de los cielos, ir a consolar los corazones de las demás personas que están allí. ¿Cuántos de nosotros no tenemos gente que anhelaríamos que se convirtieran, que tuvieran un proceso de cambio? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos que alguien les vaya a hablar de las cosas de Dios y solamente nos quejamos, nos quedamos en si el mundo conociera a Dios? Bueno, ¿y tú y yo qué estamos haciendo para que el mundo realmente conozca a Dios? ¿A qué círculos estamos yendo a llevar la presencia, la palabra de Dios en diferentes aspectos? Porque ciertamente podemos evangelizar con nuestros labios, ciertamente podemos evangelizar a través de estos medios de comunicación, pero también y por sobre todo lo que podemos hacer es evangelizar a través de nuestro testimonio de vida. Pues la verdad es que se necesita mucha gente para trabajar en el reino de los cielos, muchísima gente. Desafortunadamente son pocos los valientes que quieren ir a trabajar por el reino de los cielos. Pero fíjate que el Señor ya había formado sus 12 discípulos primero, sus 12 apóstoles,
Y por eso dice, después de esto mandó otros 72 de dos en dos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere multiplicar sus apóstoles. Los apóstoles no solamente fueron los 12 primeros, sino todos los que de ahí en adelante comenzaron a trabajar y los que actualmente están trabajando por el reino de los cielos. Necesitamos manos. Y hay una cosa que a veces parece absurda. Es que no vale la pena que nos desgastemos tanto peleando entre religiones y desgastándonos a veces con tantas discusiones sobre fe, sobre religión, sobre tradiciones. Claro, es muy importante tener claro el conocimiento de nuestra fe católica, estar muy claros en nuestros principios, estar muy claros y abiertos precisamente al ecumenismo. Estamos claros en ese sentido. Pero esto no quiere decir que nos desgastemos en peleas que de cierta manera lo que hacen, como dice la palabra de Dios, es perjudicar a las personas que las escuchan, en vez de más bien trabajar por el reino de los cielos y no por títulos ni por siquiera reconocimientos. Debemos unirnos unos a otros para hacer un trabajo muy especial. Hay un sacerdote dominico que se llama Antonio Royo Marín. Es un hombre muy sabio, un hombre que ha escrito muchos libros y entre ellos dice allí en uno de sus libros que la humanidad se da cuenta 100 años después de los errores que cometió. Es decir, ahora nos estamos dando cuenta de los errores que comenzaron a principio de la década de 1920, entre 1910 y 1920, cuando comenzó esta descomposición moral, sexual, aberrante, que viene cabalgando de una manera terrible en este mundo y que viene quitando toda clase de valores que el mundo necesita, sumiendo a los jóvenes y a todo el mundo en la imposibilidad de caminar hacia adelante porque se debilita por el placer. Esto es lo que sucede por la falta de la luz también de la teología. Dice allí mismo en este libro de Antonio Royo Marín, que se llama Principios de Teología Cristiana, dice que los momentos en que la humanidad ha tenido una luz superior de teología, la misma humanidad ha subido. Pero los momentos en que la humanidad ha tenido escondida más abajo la teología, la misma humanidad va en picada. Cuando hay personas de gran luz teológica para iluminar a otras personas en el mundo entero, como que la moral va subiendo. Cuando hay líderes verdaderamente comprometidos con la fe, con la verdad, con el equilibrio, con la moral, con la familia. Cuando hay líderes verdaderamente comprometidos con el propósito y el plan de Dios para la humanidad, gente que no tenga temor ni que tenga vergüenza de hablar de Dios, que no se apene de ser hombre y hablar de Dios y dar testimonio, de ser mujer y hablar de Dios y dar testimonio, bien parados donde tenemos que estar, pues la humanidad va a subir en una luz muy especial. Pues bien, quiero compartir con ustedes otro texto bíblico. ¿Por qué también necesitamos evangelizar? Que es otra manera de recoger la mies, de recoger la cosecha. Vamos a leer de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 3 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Tal vez te estarás preguntando, ¿cómo así que se desbordan los sufrimientos de Cristo y nosotros sufrimos con Él? Claro. Aquellas personas que tenemos un proceso de conversión, cuando vemos la humanidad perdida, cuando vemos una persona que se quiere suicidar, cuando vemos tantas personas hoy en día en depresión, nos da un dolor de Cristo en el corazón, porque pareciera que es el mismo Cristo que sufre. Esto, como lo he escrito en mi libro de Dones y Carismas, se llama el don del quebranto, que es también sufrir los sufrimientos de Cristo, sentir ese dolor por el pecado de la humanidad. Hay momentos donde uno siente de verdad ese dolor por el pecado de la humanidad que uno dice, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ten misericordia, perdónanos, Señor, porque hemos sido tan malos. No hace mucho en mi país se vio una noticia terrible de un hombre que se robó a una niñita y que cometió toda clase de abusos y además la mató a esa niña. Uno dice, Señor, me duele el corazón, me duele lo que la perversión de esta humanidad nos ha ido llevando y arrinconando a un caudal de
de degradación y de depravación moral que uno dice, Señor, necesitamos evangelizar y me duele el corazón porque sé que a ti te duele este dolor humano. Pues bien, dice, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Es decir, que quien consuela a través de nosotros es Cristo. Nosotros vamos en nombre de Cristo a consolar. Por eso una persona que ha conocido al Señor, que se ha acercado a las cosas de Dios, que ha tenido un bautismo en el Espíritu. No estoy hablando solamente del bautismo como sacramento, sino esa renovación del Espíritu. Tiene la necesidad de ir a comunicar y a consolar a aquellas personas que ve que sufren, que ve que están desviadas, que están desorientadas. ¿Cuántos se te acercan a ti? Mira, mi matrimonio se me va a acabar. Mira, mi hijo está en las drogas. Mira, mi hija se quiere quitar la vida, se está cortando. ¿Cuántas personas necesitan una palabra de aliento? Solamente una palabra de aliento. Recuerdo cuando yo comencé en este camino espiritual hace muchos años que una gente iba a evangelizar a los diferentes sitios y en un lugar cerca de mi casa una joven iba a evangelizar cerca de un banco y encuentra a un hombre que salía del banco con un portafolio así, con una cara bien ruda, y de pronto ella le dice, Señor. Él se voltea y la mira y él le dice, Jesús te ama. Ella le dice, Jesús te ama. Este hombre empieza a llorar y le dice a la joven que él se iba a quitar la vida, que en ese maletín que llevaba ahí había ido a entregar las últimas escrituras de su casa, de su última casa, que estaba en la bancarrota, y que ahí mismo llevaba un revólver en su maleta para irse a quitar la vida. Pero esa palabra de Jesús te ama lo hizo sacudirse profundamente en su vida y a partir de ese momento tomó la decisión de comenzar a luchar por su vida. ¿Cuántos trabajadores necesitamos en esta mies? ¿Cuánta gente verdaderamente afligida por la circunstancia económica? ¿Cuánta gente verdaderamente afligida por un desamor, por una traición? Y tú puedes tener palabras para llevarle a los demás. Hay veces que, para ser honestos, no necesitamos haber estudiado teología para llevar una muestra de amor a los demás. No necesitamos conocernos las escrituras al derecho y al revés. Si te las conoces, maravilloso, qué bueno. Si has estudiado teología, qué bueno. Pero sobre todo si la teología de las escrituras están aquí en el corazón. Eso sería una maravilla. Pero ¿cuántos necesitan una sencilla palabra? ¿Cuánto aprendemos a veces del campesino que no es ilustrado, pero que muestra tanto amor y tanta generosidad en su caminar? Esos son los trabajadores que Dios necesita también en la mies. Entonces dice aquí, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Porque nosotros hemos recibido el consuelo de Dios. Hemos llegado a su presencia, nos hemos dado cuenta que Dios está con nosotros, que nos ha consolado y por eso podemos ir a llevar de lo que Él nos ha dado. Esa es la manifestación de la persona que tiene el consuelo divino. Esos son los trabajadores que necesitamos pedirle al Señor que mande a la mies. Pues bien, nos va a decir el Señor que necesitamos gente de buenas noticias. Ya basta de malas noticias. Ya basta de estar dando siempre lo negativo, mirando siempre el punto negro en la hoja blanca. Ya basta de eso. Necesitamos gente optimista, pero optimista en el Señor. Necesitamos gente que lleve consuelo, pero que lleve consuelo en el Señor. No consuelo en las drogas, ni consuelo en mantras, ni consuelo en cosas de la nueva era. No, necesitamos el verdadero consuelo que nos viene del Señor de señores, Rey de reyes, el que hizo el cielo y la tierra, aquel que te ha dado la vida, aquel que te da su Santo Espíritu para que te levantes todos los días y le des gracias a Él por el don de la vida. Vamos a leer ahora de la carta de los Romanos, capítulo 10, verso 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Me fascina esta palabra, porque no sé si te has dado cuenta, pero cuando te encuentras con personas de fe y las ves llegar, es una belleza la llegada de esas personas. Es como, aquí viene el que me trae la alegría, aquí viene la persona que va a orar por mí, aquí viene la persona que va a traer la presencia del Señor y que va a haber una transformación en la vida.
A mí me fascina llegar a los congresos donde me invitan, a los retiros espirituales, que tengo la oportunidad de compartir y ver tantos corazones sedientos de la palabra de Dios, como quien dice, Dios va a venir a través de esta persona a traerme buenas noticias. Y eso son los trabajadores que necesitamos en este campo tan grande. Ese eres tú, que puede llevarle buenas noticias a otras personas. Hay que prepararnos, claro, ya lo he dicho en otros videos, tenemos que prepararnos, por supuesto, pero mientras tanto podemos ir llevando consuelo y buenas noticias y buenas palabras. Mira lo que dice aquí tan interesante. Pero ¿cómo van a invocarlo? Es decir, ¿cómo van a invocar al Señor si no han creído en Él? Si no han creído en Él. Hay personas que todavía no han creído en el Señor, por eso no pueden predicar ni anunciar el Evangelio con contundencia, porque no tienen así como una claridad profunda, real, una convicción real de Cristo en el corazón. Y te estoy diciendo, aquí dentro de nuestra fe católica, hay personas que todavía no tienen una convicción profunda de que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, no lo pueden proclamar. Tienen a un Cristo escondido en la gaveta de su casa. Tienen a un Cristo por allá tapado. Tal vez son como Nicodemo, cuando fue y se encontró con Jesús de noche, que lo fue a visitar, cuando le dijo, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie podría hacer los milagros que tú haces. ¿Por qué fue de noche este Nicodemo? Quizá porque le daba pena que lo vieran o tendría miedo de que lo iban a acusar sus hermanos de partido político en su momento. Y entonces él prefirió ir de noche. Muchos de nosotros tal vez sí creemos en Cristo, pero allá en el fondo tenemos un Cristo de closet. Sí, tal vez lo tenemos de closet. Puede ser que eso sea lo que suceda en nosotros, pero se necesita una unción especial del Espíritu Santo para salir a anunciar con fuerza la verdad de Jesús. Es que, mi querido hermano, mi querida hermana, la verdad es que sin Dios la vida no tiene sentido. Puede ser que llenes espacios, puede ser que llenes vacíos con hobbies, con automóviles, con caballos, con amores, con tantas cosas de este mundo, pero en realidad, en el fondo, la vida sin Dios no tiene sentido. Pero eso se manifiesta y se muestra es con la convicción profunda. Por eso dice, ¿cómo van a hablar de Él si no han creído en Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Cuánta gente está sin que les anuncien el mensaje? Mira, con frecuencia me toca viajar mucho en este proceso de la evangelización y me encuentro en los aviones con personas que verdaderamente no saben de la fe. Actualmente no conocen de la fe. ¿Cómo? ¿Usted evangeliza? ¿Usted es sacerdote? No, no, soy laico. ¿Pero de la iglesia católica? Sí, sí. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso qué se hace? Pues entonces como que pareciera que para ellos es un bicho raro el que creyera con contundencia en las cosas de Dios. Pues la verdad es que se necesita gente que tenga una convicción para que puedan anunciar el Evangelio, para que puedan recoger toda esta cosecha que hay de gente necesitada. Mira, todos los seres humanos tienen necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. En estas ciudades grandes, como en la que tengo la oportunidad de vivir, la gente camina con miedo. Nos miramos unos a otros. Vamos corriendo por las calles. Hay una frialdad tremenda. En estos edificios grandes no se conocen los vecinos con los vecinos, ni se saludan entre un ascensor muchas veces. Vamos tan deprisa, la vida es tan rápida en estas ciudades que todo el mundo está con desconfianza y con miedo. Pero todo el mundo necesita una palabra de afecto, de cariño, de amor, de cercanía, de evangelio, de consuelo, de perdón. Mostrar el rostro del Dios amor, de ese Dios que se transforma para que tú te transformes en Él también, para que llegues a sus pies y vayas a su cielo donde te está esperando. Dice aquí, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Este texto lo he puesto también en uno de mis libros que se llama Al servicio de Dios. Es una de las partes del primer libro donde hablo del envío. Y cuando hablo del envío es porque todos ya hemos sido enviados. No me digas que no somos enviados. Hay un texto bíblico que está en Mateo 25, en adelante, del 31 en adelante al 46, donde dice precisamente allí el evangelista, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recibiste, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve preso y viniste a visitarme, porque estuve enfermo y viniste a verme. Pues oye, yo te digo, ¿no has sido enviado ya? ¿Cuántos enfermos hay que necesitan tu visita? ¿Cuántos presos hay? Amigos tuyos tal vez que hayan metido presos o un familiar que esté en la cárcel y no se te ocurre tal vez irlo a visitar, porque ¿quién te ha enviado? Pues resulta
que ya todos hemos sido enviados. ¿Cuántas personas necesitan un consuelo? Sencillamente una palabra de consuelo o un consejo para que no caigan peor de lo que están. Especialmente, por ejemplo, este flagelo que estamos viviendo en el mundo entero desde hace muchísimos años, desde siempre, pero ahora como que se ha incrementado más con tanto vacío espiritual, es el problema de la depresión. ¿Cuánta gente en depresión que podrían escuchar una palabra que les transforme su corazón? Y fíjate lo que decía el Señor, porque aquí hay cosas muy, muy profundas, de verdad serias. Dice, a donde los inviten, quédense en la casa, coman de lo que les ofrezcan, no lleven nada por el camino. Pero una de las cosas que dice, sanen a los enfermos. Sanen a los enfermos. Mira que el Señor en ese texto de Lucas, en el capítulo 10, no dice, mira a ver si de pronto sanan a los enfermos. No, sanen a los enfermos. Es un mandato, es una convicción que el Señor tiene, que si tú te prestas para ir a recoger la mies, vas a sanar enfermos. Y tenemos enfermos de la mente, enfermos del corazón, enfermos del cuerpo y enfermos del espíritu. Hay enfermedades en todos los niveles y necesitamos, por medio de la fe, ayudar a sanar personas. He visto en muchos de los retiros que tengo la oportunidad de compartir mucha gente que se ha sanado. No porque yo esté ahí, ni más faltaba, es el Señor el que hace la obra. Es sencillamente porque la sola palabra de Dios transforma, sana el corazón del ser humano. Mira lo que dice Sabiduría 16:12. Dice, no fue ningún ungüento ni hierba alguna la que lo sanó, sino tu palabra, Señor, que a todos da la salud. Por eso es necesario ir a trabajar por el reino de los cielos. No nos quedemos acomodados allí en la casa esperando a ver quién nos va a mandar o a ver cómo es que nos llega la carta del obispo o del sacerdote. No, podemos ir sencillamente a visitar a las personas. Yo no te estoy diciendo que vayas a dar doctrina católica, ni que vayas a dar todos los versículos bíblicos a una sola persona. No, sencillamente con el solo afecto, el cariño, la compasión, la cercanía, pero sobre todo proclamar el nombre de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, hagan sus obras delante de la gente para que cuando los vean glorifiquen a Dios que está en el cielo. Mira, por ejemplo, un detalle. Tú puedes ir en automóvil, alguien se acerca a tu ventana, tú puedes bajar la ventana y darle la moneda a esa persona que te pidió la moneda y decirle en el nombre de Dios y le entregas la moneda. Estás proclamando el nombre de Dios. Esa persona que está recibiendo esa moneda, escuchando que es en el nombre de Dios, dice, Dios sí existe y Dios me envió a esta persona. Eso es evangelizar también. Y ahí no proclamaste ningún versículo, no tenías que haber estudiado la doctrina social de la iglesia, ni ningún tipo de doctrina. Sencillamente el amor era lo que tenías que tener en el corazón. Ahora, ¿qué pasa si la gente no se convierte? ¿Qué pasaría en este caso? Mira, hay un texto maravilloso de las revelaciones celestiales de Santa Brígida, en el libro 4, la revelación número 19. Solamente tomé una parte para leértela. Dice así. Por consiguiente, los amigos de Dios no deben tener pereza en el servicio del Señor, sino trabajar a fin de que el malo se mejore y el bueno llegue a ser perfecto. Pues todo el que tuviere el deseo de estar siempre diciendo a cuantos ve que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios y se esforzare todo lo que pudiese para convertir a los demás, recibirá la misma recompensa que si todos se convirtiesen, aunque pocos o que ninguno se convirtiese. Es decir, Dios te da una recompensa aunque nadie se convierta. Lo importante es que hagas tu mejor esfuerzo por hablar del reino de los cielos, por ir a anunciar el mensaje del Señor. Miremos lo que nos dice Juan en el capítulo 15, verso 20. Acuérdense de esto que les dije. Ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Mira, llevo 32 años en este ejercicio de la evangelización. Para la gloria de Dios, ha habido muchas personas que de muy buena gana han recibido el evangelio. Pero obviamente hay muchas personas que no han recibido el evangelio. Pero no creas, la palabra de Dios se queda haciendo ruido en el interior de las personas. Y aunque por lo pronto tú les caigas mal, por ahora, más adelante, después me he encontrado con personas que me dicen, ¿sabe qué? Usted me caía mal porque usted me dijo esto, pero
he reflexionado y sabe que tenía razón, me he encontrado con el Señor. Mira, hay tantos testimonios de esta naturaleza que es preciso que nosotros vamos a anunciar sin temor a caer mal, a ser rechazados. Nosotros tenemos que hacer lo mejor de nuestra parte, ir a hacer lo que nos compete a nosotros. Ya Dios proveerá, Dios dirá, Dios regalará la conversión en esos corazones, pero se necesita, porque es mucha la gente que está necesitada. ¿Cuántos matrimonios a punto de romperse? ¿Cuántos hombres a punto de caer en el adulterio, a punto de caer en la drogadicción? ¿Cuántos jóvenes a punto de irse de su casa mal idos a enfrentar un mundo a veces terrible? ¿Cuántas personas a punto de abortar? ¿Cuántas personas a punto de quitarse la vida? Todos los días, en promedio, según la Organización Mundial de la Salud, en promedio 2.280 personas se quitan la vida diariamente. Diariamente. O sea, mientras estamos aquí escuchando este programa, estamos hablando que aproximadamente unas 70, 80 personas se habrán quitado la vida en este espacio de tiempo que hemos venido hablando. ¿Y cuántas personas hubiéramos podido evitar eso si hubiera personas cercanas? Mira, los sacerdotes están llenos de trabajo, los consejeros llenos de trabajo, los evangelizadores estamos llenos de trabajo porque el mundo necesita personas urgentes para trabajar en el reino de los cielos. De verdad que es un compromiso de todos nosotros. No nos podemos quedar callados. Ojalá si estos videos sirven para evangelizar a otras personas, qué bueno que los compartas. De verdad de corazón te lo digo. Pero necesitamos salir al mundo a hablar, a evangelizar. Sabes, la salvación de este mundo solamente depende de Cristo. Ya la salvación está abierta. Ya la abrió para todos. Pero necesitamos ayudar a que otros opten por esa salvación. Una cosa es la salvación y otra cosa es optar por la salvación. Y optar por la salvación es tomar la decisión de aceptar la salvación de Cristo y caminar en pos de ella. No exponer a la burla a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues si es que en verdad ha llegado este mensaje a nuestro corazón. De lo contrario, somos personas que nos quedaremos en la pereza, nos quedaremos en la mediocridad, nos quedaremos ahí en una zona de confort donde no queremos salir. Se necesita ser más diligentes, más aventados, tener una convicción más profunda, contar testimonios. Yo le digo a las personas, es muy importante que cuenten su testimonio, porque otros, al escuchar el testimonio de vida, de verdad, que sus corazones comienzan a transformarse. Ojalá tú seas uno de esos trabajadores que el Señor manda. Y de otra parte, ya para terminar, quiero invitarte a que pienses que el don de la intercesión es fundamental. Tal vez tú estás viendo este programa y estás postrado quizá en una clínica, eres enfermo, eres un adulto bastante mayor que no puedes salir. Mira, tu oración tiene un poder maravilloso. La oración del justo tiene mucho poder, nos dice la palabra de Dios en Santiago en el capítulo 5. Pues bien, la oración de intercesión es fundamental. Por eso dice el Señor, pidan al dueño de la mies que mande obreros a recogerla. Mies es un cultivo de cereales, eso es lo que significa la mies. Y entonces ese cultivo de cereales que se va a cosechar es muy grande y se necesitan personas para trabajar. Y por eso necesitamos oración de intercesión. Porque acuérdate de esto, nada se hizo en este mundo si no fue a través de la oración. Por eso el Señor siempre decía, pidan y se les dará. Pidan. La oración es un vehículo fundamental para recibir las gracias de Dios, porque eso demuestra que las queremos, porque Dios no desperdicia sus gracias. Dios envía sus gracias cuando se las piden. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé, llama y te abriré. En tantas partes de la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, dice precisamente, pidan, llamen, clamen, ora a mí, clámame a mí, que yo te responderé. Mira lo que dice, por ejemplo, en Isaías en el capítulo 58, una belleza de promesas a través del ayuno. Pues bien, mis queridos hermanos, esto es básicamente el trabajo de recoger la mies. Y tú, que me estás escuchando, estás invitado a ser trabajador. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Si este video ha llegado a tu corazón y te ha servido, difúndelo. Si no, no te preocupes. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad.